estar aquí, Señor, y vivir una nueva vida, Señor. Ponemos en tus manos al próximo mandatario, Señor, que sea guiado por ti, Señor, que haga, que siga ese emblema que esta nación tiene, que dice, en Dios confiamos, in God we trust. Sí, Señor, que ese emblema, Señor, lo siga, Señor, realmente y que sea guiado por ti, Señor, que se entregue a ti y que tú seas quien obre, Señor, en este nuevo mandatario, Señor. Y como se ha orado, Señor, que te pedimos, Señor, que no permita, Señor, disturbios o ah, o violencia de partidarios, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias a Dios, bendito sea Dios. Bueno, pues vamos a comenzar esta noche. Estamos hablando de la guerra espiritual que tenemos los cristianos, la victoria ya ganada por nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado analizando incluso los domingos lo que Dios ha comprado para nosotros, es un nuevo pacto. Y dentro de su nuevo pacto, ustedes recordarán que dijo el Señor, y pondré mi espíritu en ellos para que guarden mis mandamientos, ¿verdad? Y haré, dice, que guarden mis mandamientos. Pondré mi ley en sus mentes, en su corazón, para poder guardar sus mandamientos y cumplirlos. O sea que en el nuevo pacto no son nuevas demandas, son las mismas demandas de la ley. La diferencia del nuevo pacto es que ahora Él va a hacer una transformación completa de sus hijos, de tal manera que van a estar habilitados con su poder, porque incluso dice, pondré mi espíritu en ellos. Yo creo que cuando ellos leyeron eso, y el que estaba ahí escribiendo y transcribiendo se ha de haber quedado impresionado. ¿Cómo? ¿Cómo que va a poner su Santo Espíritu dentro de ellos? Y que les quitaré el corazón de piedra y les cambiaré por un corazón de carne sensible, ¿verdad? Y haré que guarden mis estatutos y mis mandamientos. O sea, es una promesa, y es una promesa fidedigna, es una promesa clave, es una promesa que nos da la victoria. Entonces tenemos que declararla y no dejarnos engañar ni por nuestra carne, nuestro cuerpo humano, ni por el diablo, ni por la mentira, ¿no? Entonces, Romanos 8, que es el libro que donde nos quedamos, es uno de los capítulos más importantes sobre la vida cristiana normal. Repito, Romanos 8 es la vida cristiana normal. Es una vida de victoria, es una vida de victoria siempre y cuando estamos dependiendo del Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu, ¿no? Entonces, Romanos lo vamos a dividir Romanos 8, lo vamos a dividir en tres partes. Tal vez hoy nada más veamos la primera parte. Le llaman los teólogos el éxtasis de la vida cristiana, ¿no? Está el versículo 17. Después del 18 al 20 y tantos es la agonía del cristiano cuando están las pruebas, las luchas, las persecuciones, etcétera, etcétera. Y el último es el éxtasis dentro de esa agonía misma, ¿no? Es la última parte, ¿no? Cuando dice, ni lo alto, ni lo bajo, ni persecuciones, ni pobreza, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Dios. Y somos más que vencedores, ¿no? Entonces, esas tres partes son muy claras en Romanos 8. Vamos a hablar de la primera, ¿no? Vamos, voy a compartirles la pantalla. Me parece que no he abierto la aplicación ahorita. Déjenme abrirla para que quede. Pero bueno, el apóstol Pablo comienza su estudio, ¿verdad?, sobre el éxtasis de la vida cristiana normal
con tres de las verdades más fundamentales que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Son tres verdades fundamentales, o sea, porque si no las entendemos, pues vamos a perder la batalla, ¿no? Entonces, vamos a compartir aquí la pantalla. Ajá. Y incluso los subtítulos de algunas ediciones de la Biblia le llaman la vida en el Espíritu, ¿verdad? Así que voy a amplificarlo. Entonces, las tres verdades son, la primera, la unión del creyente con Jesús. Esa es la primera verdad, ¿no? La unión del creyente con Jesús. Si gustan apuntar, lo podemos poner aquí en el pizarroncito. La unión del creyente con Jesús, la primera verdad. La unión del creyente con Jesús. ¿Ah? La unión del creyente con nuestro Señor Jesús. La segunda gran verdad es la vida en el Espíritu Santo del cristiano. La vida en el Espíritu Santo del cristiano. Del cristiano o del creyente. Acuérdense, cuando digo creyente, estoy hablando ya de una persona convertida, ¿no? No nada más de alguien que cree en Cristo como la mayoría de la gente piensa, ¿no? Son verdadero nacido de nuevo. La siguiente verdad es ¿cómo diríamos? La relación entre ambas, entre la presencia de Jesús y del Espíritu Santo. Le voy a poner así, la interrelación entre ambas, entre ambas, la 1 y la 2, entre ambas cosas. O sea, entre la unión y la vida. La vida. Esas serían las tres grandes verdades, digamos, bueno, verdades fundamentales, o sea, eso quiero decir esenciales, ¿verdad? Que podemos mirar. Bueno, en primer lugar, el apóstol declara aquí en el verso 1, ahora pues, después de lo que ha dicho de analizar la guerra que se tiene de antes de Cristo y aún en Cristo, la guerra que puede haber, en primer lugar, el apóstol declara, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando era yo recién convertido, luchaba por obtener la victoria en mi vida cristiana, ¿verdad? Y me acuerdo que una de las cosas que más me ayudó es un mensaje donde me hablaba de estar en Cristo. O sea, así que la palabra más importante para el creyente del Nuevo Testamento es la preposición hasta de en Cristo. ¿En quién? En Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, este es muy, muy importante. Cuando la palabra de Dios quiere enfatizar esto es importantísimo. Entonces, hay que estar conscientes de que los que están en Cristo Jesús somos nosotros, los que estamos en Cristo Jesús y los que están en el Espíritu. O sea, esas son las dos cosas más importantes que tenemos que ver. Y esta verdad es la que fue como agua fresca para mi vida, ¿no? Porque todo lo que necesitaba o todo lo que pudiera necesitar de alguna manera para vivir la vida cristiana normal ya era mío en Cristo Jesús, que mora en mí, en el Espíritu Santo que habita en mí, que vive en mí. Entonces, a raíz de pues aquella enseñanza, empecé a darme cuenta de la importancia de vivir pegado con Cristo, Juan 15,
¿verdad? De depender en Cristo, analizar. Me eché un libro muy maravilloso. Watchman Nee escribe sobre la vida cristiana normal. Tiene tres tomos muy difíciles de estudiar, muy profundos, pero hay uno que hablaba de Gálatas 2:20. Imagínate, 10 capítulos solamente de un versículo, Gálatas 2:20. De modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad? De estar en Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, etcétera. De la crucifixión, o sea, de estar crucificado con Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, etcétera, etcétera. Bueno, no me quiero desviar, pero es muy importante esta preposición. Entonces, Jesús no solo es mi Salvador y mi Señor, sino que también es mi vida, hermano. El Espíritu Santo no solo mora en mí para sellarme para el día de la redención, como dice la Biblia, sino que también me llena con la persona de Jesús. Vamos a seguir leyendo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Atención, aquí no se refiere a cristianos que andan conforme a la carne y cristianos que andan conforme al Espíritu. No, no, no. Aquí los que no andan conforme a la carne se refiere a los que no son cristianos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, coma. Los que ya no andan, los que no andan conforme a la carne, los que ya no son mundanos, porque es el mundano, es el inconverso, es el incrédulo, el que anda conforme a la carne. Nosotros andamos conforme al Espíritu, o sea, el que nos hace vivir ahora se llama Espíritu Santo. El concepto ese de cristiano carnal, que más bien sería un cristiano inmaduro, que apenas está conociendo su identidad, que se la está creyendo, ¿verdad? Como les expliqué en el domingo pasado, la ilustración de la planta de gas venenoso, que es comprada por un nuevo dueño y ahora va a ser convertida en una planta de oxígeno. Pero hay un proceso, ¿verdad?, en el cual se renueva el equipo, pero ya automáticamente ya no puede haber dos presidentes, dos gerentes, uno el de la antigua fábrica y el de la nueva fábrica. Ya no existe eso. En cuanto es comprada, se cambia el personal, todo cambia, ¿verdad? Entonces, es muy importante entender eso, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo es nuestra vida y es el que nos llena de la persona del Hijo de Dios. Mediante sus dones del Espíritu nos capacita para una vida santa y también para tener un ministerio, un servicio a Dios eficaz. Y la vida cristiana normal es tanto la santidad de vida como el poder del ministerio. O sea, ambas cosas proceden de las dos personas, de Jesucristo y del Espíritu del Hijo amado, ¿verdad?, que mora en nosotros, como dice Gálatas 4:6. Déjenme ir a Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Papito lindo, ¿no? Entonces, conforme al Espíritu que vive en nosotros, el que mora en nosotros, es que nosotros podemos tener esa santidad número uno para poder vivir. Algunos dicen, ay, es que yo no soy tan santo. No, tú eres santo, tan santo como el Espíritu Santo que vive en ti, ¿verdad? Tenemos que declarar esa verdad y empezar a aprender a vivir como lo que ya somos, ¿no? Y esta es la razón por la cual Pablo insiste en que lo único que necesitamos para vencer el mal interior, o sea, la carne, el mal exterior, que es el mundo, y el mal de arriba, el mal de los aires, ¿verdad?, que es el campo de la sobrenatural, es la unión con nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay muchos pasajes que nos hablan de esa unidad con Cristo y de esa victoria mediante el Espíritu Santo, ¿no? Como lo vamos a ver desde el 1 hasta el 17 ahorita en Romanos. Sin embargo, también insiste el apóstol en que nada es automático, nada es mágico. Si un creyente, atención, si tú como creyente, hermano, no conoces tu identidad, si yo no conozco mi identidad en Cristo y en el Espíritu, ni lo que Cristo es en nosotros por morar en nuestro interior mediante su Espíritu, entonces vamos a ser derrotados.
la mayor parte de nuestra vida cristiana, porque lo que nos derrota es la mentira del diablo. Y lo primero que va a atacar el enemigo, y lo primero que ataca, de hecho, a una persona que se entrega a Cristo, es su identidad. Diciéndole, ay, ¿a poco ya eres muy santo? Ay, ¿a poco ya cambiaste? Ay, ¿a poco tú, si tú estás acostumbrado a hacer esto, no la vas a hacer? No la vas a hacer, vas a caer en las primeras de cambio. Y no, ¿verdad? Ahora, las veces que hemos caído, y personalmente lo puedo decir, es porque dejo de reconocer quién soy. En cuanto me paro y declaro y resisto, como dice la Escritura, al enemigo, con la verdad, porque no le vamos a resistir solamente con una fuerza de voluntad, no, lo resistimos con la palabra, así como Cristo. Escrito está que yo estoy en el Espíritu. Escrito está que ya no hay ninguna condenación para mí. Y ahora, aquí condenación no se refiere a que ya no hay, de que Dios quite la culpabilidad de nuestro pecado, sino está hablando de un hecho legal, o sea, que ya no estamos condenados, estamos justificados para Dios, o sea, somos completamente salvos, ¿verdad? Pero repito, si un cristiano no conoce su identidad en Cristo, está condenado a estar cayéndose, levantándose, cayéndose, levantándose. Ahora, es muy importante esto. El ser aceptados delante de Dios no tiene nada que ver con nuestra actuación como cristianos. Repito, el que Dios nos acepte, porque dice la Biblia que Él nos ha adoptado, nos ha aceptado en el amado en Cristo Jesús, no tiene nada que ver con tu buena o tu mala actuación como cristiano. Tiene que ver en que estamos en Cristo, porque dice la Biblia que somos aceptos, o sea, aceptados en el amado Hijo Jesús. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, en Cristo tenemos la victoria, es en Cristo, todo es en Cristo. Entonces, nuestra actuación no va a dejar, no va a demeritar nuestra adopción como hijos de Dios, ¿verdad? Igual que con mi nieto, ¿verdad? Ahorita, él no deja de ser mi nieto solamente porque se porte mal o porque agarre mis lentes y los doble, ¿no? No. Este, es aceptado simplemente porque es de mi sangre, es hijo de mi hijo, ¿verdad? Y se acabó, o sea, no hay otra más, ¿no? Todo lo necesario para traernos a Dios ya ha sido hecho. Ningún mérito personal nos lleva a Él, pero tampoco ningún desmerecimiento personal nos puede mantener lejos de Él. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán apartar del precioso amor de Cristo Jesús. Y tú dirás, ni el pecado, o sea, ni los pecados que cometemos por debilidad, por accidente, los que ya no cometemos la práctica del pecado, porque el que practica el pecado, pues no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Si una persona constantemente está esclavizada a los pecados, es que no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Pero estoy hablando de una lucha normal, de madurez, ¿verdad? Tampoco nos alejan del Señor. No nos pueden mantener lejos de Él. Si estamos en Cristo, somos aceptados en el amado. No hay condenación, como dice la palabra del Señor. Entonces, que se nos recuerde nuestra unión con Cristo no es menos importante que el que se nos asegure la libertad de la condenación. Ninguna condenación hay a los que están en Cristo, debido a que la fuerza del pecado de la carne están en el conflicto de Romanos 7, ¿verdad? De la fuerza del pecado de la carne. Hace más necesario apreciemos la victoria de estar unidos, enlazados con Cristo Jesús. Se trata de una forma de gracia, ¿verdad? Implícita de estar en Cristo Jesús. Entonces, los versículos 2 y 1 están estrechamente relacionados. Vamos a leer el 2. El 1 y el 2 otra vez dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado completamente. Es un hecho de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, los versículos 2 y 1 están relacionados muy estrechamente. De nuevo, ambos se refieren a nuestra unión con Cristo. No solo están unidos por la partícula porque, ¿verdad? Que es lo que une un versículo al otro. No,
sino también por la repetición del verso 2 de estar en Cristo. Vuelve a decir, en Cristo Jesús. Lo vuelve a repetir, ¿verdad? En Cristo Jesús. Como dice el 1, los que están en Cristo Jesús. La vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Lo vuelve a repetir. Este versículo revela el significado de nuestra unión con Cristo, ¿verdad? O sea, como que lo subraya, ¿verdad? Entonces, lo que siempre cambia las cosas es la expresión en Cristo. El en Cristo triunfará sobre el en Adán, ¿verdad? En Eva. El segundo Adán triunfa sobre el primer Adán, ¿verdad? Es bien importante. Entonces, aquí nos habla de dos leyes. En el versículo 2, habla de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esta es la primera ley. La ley del Espíritu de vida. Qué bonita manera de decirlo. La ley del Espíritu de vida. Se refiere al Espíritu Santo y no a la mera influencia de un espíritu. No, se refiere a la persona de la Trinidad, principal de la Trinidad, que es la que se menciona en el capítulo 4, conforme al Espíritu con mayúscula, en el 5, Espíritu, 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 está hablando del Espíritu Santo, 6, Espíritu es vida, etc. Se está refiriendo a eso, ¿verdad? Y nuestro precioso Espíritu Santo. Y el versículo 10, ¿verdad? Mira lo que dice, por ejemplo, el 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y aquí está hablando del Espíritu humano que vive por el Espíritu de Dios. Pero no nos adelantemos, no vamos aquí, ¿no? Entonces, repito, el Espíritu de vida se refiere al Espíritu Santo. En Romanos 7, la clase pasada, vimos dos leyes, la ley del pecado y la ley de mi mente. La ley del pecado actúa en mi carne, la ley de la mente actúa, ¿verdad? Por su parte, ¿cómo diríamos? La ley de la mente, por su parte, resultaría inútil en sí misma para ayudar al cristiano que lucha, ¿no? O sea, imagínate nada más estar pensando que quieres ser bueno, pero no puedes. Es inútil para ayudar al cristiano que lucha de no estar activada por la ley del Espíritu de vida. O sea, lo que nos da la victoria es la activación del Espíritu Santo. La ley del Espíritu de vida nos activa nuestra victoria, ¿no? En Cristo Jesús. O sea, es que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la que nos da la victoria. O sea, el creyente que anda en el Espíritu es liberado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado que conduce a la muerte, la que actúa en nuestra carne, somos liberados. O sea, ya no podemos ser esclavizados de la carne, jamás, ya no podemos ser esclavizados. Entonces, cada vez que haya una guerra en tus miembros, en tus emociones, que te conduzca al pecado, actívate en el Espíritu, empieza a hablar con el Espíritu de Dios, empieza a declarar, empieza a entregarte más a Cristo y confiesa esta ley. Este versículo 2, yo declaro que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado a mí, Gustavo Ordóñez, de la ley del pecado y de la muerte. Y ahí pones tu nombre. No estoy en la carne, estoy vivo conforme al Espíritu. Porque lo que era imposible para la ley, y luego empieza a hablar de la imposibilidad de la ley, ¿verdad? Dice Pablo, habla de la ley del Antiguo Testamento. Dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. O sea, ahí está una victoria. Está condenado el pecado en la carne, ya no tiene más escapatoria, se va a morir, se va a acabar, se va a terminar por completo. Entonces, esta jamás podría, la ley del Antiguo Testamento jamás podría liberarnos del poder del pecado. ¿Por qué? Porque había una debilidad. Una carne que gobernaba, de la cual no nos podíamos escapar, ¿no? Entonces, en este caso, nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Pero Dios lo hizo por nosotros. Dios lo hizo por nosotros. Por eso tuvo que tomar forma humana nuestro Señor Jesucristo, para que su sacrificio, su vida santa,
fuera la victoria sobre nuestro pecado. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, es muy importante esta ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Porque la ley ya lo vimos en Romanos 6 y 7, que nos conduce, ¿verdad? A entender que somos impotentes contra el pecado, es vencida cuando nos entregamos a Cristo Jesús. Es cumplida cuando nos entregamos a Cristo Jesús. El 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O sea, nosotros no podíamos cumplir la ley. Entonces, éramos quebrantadores de la ley. Entonces, para que la justicia de la ley, toda la ley, porque Cristo no vino a quitar la ley, vino a cumplirla, a obedecerla por nosotros. ¡Wow! Otra vez, Cristo vino a cumplir la ley por nosotros, que no andamos conforme a la carne. O sea, ya somos salvos. Aquí no entiendas como que, es que con razón estoy llegando porque yo estoy conforme a la carne. Ayer estuve conforme a la carne, hoy estoy conforme al Espíritu. No dice eso la palabra. O sea, se refiere a esa esclavitud anterior, ¿verdad? Entonces es importantísimo esta liberación, ¿verdad? ¿Cómo te lo explico? A ver, la ley de la muerte es el poder que ejerce la muerte. De modo que andar en la carne es vivir en sujeción a la carne. Del mismo modo que vivir en el Espíritu significa una vida de sumisión al Espíritu. Entonces, está hablando de que ya no estamos en la carne. Al ser cambiados, transformados, ya nuestro antiguo dueño es crucificado. Ya no estamos en la carne, pero vivimos en un cuerpo débil. Ahorita lo vamos a ver, ahorita eso. Pero aquí está hablando de algo ya hecho. La ley, la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, ¿sí? Que andamos conforme al Espíritu. Porque dice, porque los que son de la carne, los inconversos, los paganos, los antiguos hombres y mujeres que éramos nosotros, piensan en las cosas de la carne. No hay de otra. ¿Sabes? Los mundanos no pueden pensar en las cosas del Espíritu, porque ¿cómo van a pensar en las cosas del Espíritu si no tienen al Espíritu? Pero los que son del Espíritu, ahora aquí está la clave. Los que son del Espíritu. Pues si quedaba alguna duda, habla de propiedad. Los que pertenecen al Espíritu. Los que son del Espíritu. Yo soy del Espíritu. Tú eres comprado por Cristo, eres del Espíritu. El Espíritu se te ha dado a beber. Está sellado. El Espíritu vive en ti. Eres propiedad del Espíritu. Pensamos en las cosas del Espíritu. Pensamos en las cosas del Espíritu. Analiza lo que pensabas hace 5 años, hace 3 años, lo que pensamos ahora, nada que ver. Porque el ocupar de la carne es muerte. O sea, nosotros ya no estamos en esa muerte. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Nosotros nos ocupamos de las cosas espirituales, lo que es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, nosotros ya no somos llamados enemigos de Dios. ¿O sí? ¿Puede haber un cristiano que sea llamado enemigo de Dios? No, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ni siquiera pueden. Los que viven según la carne, o sea, los inconversos, los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. La Biblia dice que somos aceptos en el amado, que somos propiedad suya, etcétera, etcétera. Así que no está hablando de cristianos carnales. No, por favor. Está hablando de los paganos, los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. O sea, más claro no puede estar. No dice, mas ustedes no vivan conforme a la carne. Déjame ponerlo en español moderno. Pero ustedes, dice el 9, no viven según las intenciones de la carne. No dice no vivan, dice no viven, punto. Ustedes ya no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Claro, hace atención para que si hay por ahí algún colado aquí en la clase, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes, porque eso sí, por supuesto, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, hijo, ese no es cristiano.
no es de él. Vamos a clarificar. Qué bueno que puso este versículo el Señor, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Porque si no, cualquiera dirá, ya ven, yo estoy yendo a la iglesia, estoy yendo a la nueva generación en Cristo, me conecto a las clases de discipulado, ya estuvo. No, no, no. Si eres un cristiano, tú ya no vives según las intenciones de la carne, o sea, no vives en la carne. Como dice la Reina Valera 60, dice, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Por supuesto, sí condicional, si es que el Espíritu de Dios vive, mora, habita en ustedes. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ahora, el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo, es Cristo y el Espíritu Santo en una unión maravillosa. Dice, el que no lo tiene, pues de plano no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Ya no dijo la carne, ya certificó el cuerpo. El cuerpo. Por eso seguimos envejeciendo, hermanos. ¿Alguna vez te has preguntado, ya estoy en Cristo, ¿por qué sigo envejeciendo? ¿Por qué voy a morir? Si pues precisamente la paga del pecado es muerte. Porque Dios condenó a todo nuestro pecado en la carne. Entonces la carne es la que sigue todavía, ¿verdad? No ha sido redimida, lo dice los versículos posteriores, lo vamos a ver, por eso Romanos 8 es muy importante, ¿verdad? Pero dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Cristo, la vida santa de Cristo. Eso tuvo que venir Cristo en semejanza de carne, ¿verdad? Para cumplir, ¿verdad? Para que la ley de la ley, de la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque estamos en Cristo. Ajá. Entonces, esa es la victoria que estamos hablando, ¿no? Entonces, déjame seguir adelante. Repito, en el versículo del 4 al 8, el apóstol Pablo dice que los creyentes no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Añade, porque los que son de la carne, o sea, los inconversos, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, los redimidos, en las cosas del Espíritu. Y después describe la situación de los no regenerados, de los que no han sido regenerados, ¿verdad? Puesto que no tienen la mente puesta en la carne, viven en hostilidad, en enemistad contra Dios, ¿verdad? Repito, no se sujetan ni pueden sujetar sus mentes carnales a la ley de Dios. Por tanto, no agradan ni pueden a Dios. No pueden, punto, ya estuvo. Están condenados. Por último, Pablo vuelve a los creyentes que no viven en la carne, sino en el Espíritu. Son los creyentes. Estos están en guerra con la carne y la carne con ellos. En cambio, el carnal no está en guerra con nadie. Al contrario, él abraza sus pecados. Él quiere seguir pecando, ¿verdad? Aunque haya una conciencia que le diga que no, de alguna manera termina deleitándose en los pecados que en algún momento puede aborrecer por las consecuencias, pero que termina esclavizado, ¿verdad? Entonces, es bien importante que veamos esto. Entonces, el Espíritu de Dios mora en los creyentes, porque en caso de contrario, pues no son creyentes, no son regenerados. Entonces, en el versículo 10, vamos ahí al verso 9 y 10. Nos quedamos ahí. Mas vosotros no vivís según la carne, si es que el Espíritu de Dios. Pero si Cristo está en vosotros, lo que antes había afirmado que era cierto del Espíritu, si el Espíritu está en vosotros, ahora lo dice del Hijo. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por Cristo. Entonces, repito, lo que antes había afirmado que era cierto del Espíritu que estaba en nosotros, ahora dice del Hijo. Porque el Espíritu es el Espíritu de Cristo, como dice el verso 9. De modo que el apóstol expresa, si Cristo está en vosotros, y a continuación, si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, vivificará. Aquí tenemos una unidad entre el Hijo de Dios y el Espíritu. Entonces, el verso 10 ha afirmado que el Espíritu de Cristo que mora en nosotros trae vida y victoria sobre el poder del pecado que actúa contra nosotros a través de la carne. Afirma que hay una parte de nosotros mismos donde ese poder vivificante del Espíritu no está aún en plena operación, porque dice el 9, dice el 10, que
pecado, el cuerpo, perdón, está muerto a causa de la justicia. Ahora ve el 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, si eres cristiano, en pocas palabras, ¿verdad? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, o sea, ese espíritu, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Está en futuro. ¿Ah? Va a vivificar nuestros cuerpos mortales, les va a dar vida. Está muerto ahorita nuestro cuerpo a causa del pecado, pero va a ser transformado por el Espíritu Santo, así como resucitó Cristo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces estamos para victoria, pero así como Cristo estuvo tres días en la tumba, ¿verdad? Nosotros estamos todavía en ese proceso, ¿verdad? Cristo está en nosotros, pero nuestro cuerpo no ha sido redimido todavía. Pero promete Dios en el versículo 11 que va a ser redimido. Ahora, algunos usan este versículo para hablar de sanidad física. Si miras el contexto, no está exactamente hablando de sanidad física. Está hablando de muerte de pecado y vida. Muerte y vida, ¿verdad? Espiritual, ¿verdad? Entonces, aclaramos eso, ¿no? Entonces, el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, aquí no está hablando de que hay dos cosas viviendo en nosotros, ¿no? Sino que ambas se unirán en el mundo de la resurrección. O sea, el cuerpo y el espíritu se unirán en algo santo, en algo perfecto. Lo dice Corintios cuando explica de la resurrección, cómo nuestros cuerpos van a ser transformados, etc. Por lo tanto, la redención provista para la persona completa se experimenta en dos fases. Primero, por la fe, nuestro espíritu nace de nuevo, recibe vida eterna gracias a la morada del Espíritu de Cristo en nosotros, pero no nuestro cuerpo. Esta es la primera fase. La segunda fase va a tener lugar cuando se manifiesten los hijos de Dios. Mira lo que dice aquí adelante. Dice aquí adelante. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, cuando se manifiesten los hijos de Dios, el momento de nuestra adopción plena como hijos va a ser puesta, ¿verdad? Ahorita vamos a ver esa adopción. Dice aquí, no habéis recibido el espíritu sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. Pero vamos a ser adoptados también cuando nuestro cuerpo sea redimido, ¿verdad? Dice, esperando la adopción. A ver, fíjate lo que dice el versículo 23. Estamos esperando la adopción y aquí el versículo 15 dice que hemos recibido el espíritu de adopción. Dices, por fin, o estamos ya adoptados, por eso clamamos Abba Padre. Sí, en el espíritu, en nuestra alma ha sido adoptada, pero finalmente cuando sea nuestro cuerpo redimido, cuando la corrupción, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, así cuando seamos nosotros libertados de la esclavitud de corrupción, ¿verdad? Entonces dice, nosotros, mientras tanto, gemimos dentro de nosotros esperando la adopción. ¿Cuál es esa adopción? O el final de ella, la redención de nuestros cuerpos. Cuando ya ningún vestigio de tentación de pecado esté en nuestros cuerpos. Qué maravilloso. Estamos esperando, entonces, somos salvos, pero estamos esperando que se complete toda nuestra salvación. Por eso estamos estudiando la guerra espiritual. Mientras llegue ese tiempo, el diablo va a tratar por todos sus medios de la carne, el mundo y los demonios de engañarnos y de mantenernos lejos de lo que ya Dios ganó para nosotros, ¿verdad? Entonces es muy importante. El versículo 11, el apóstol Pablo promete esperanza para nuestros cuerpos pecaminosos. Esa es la esperanza. Si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en ustedes, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu. Luego, del 12 al 17, es un resumen y una aplicación de todo lo que ha dicho hasta este momento. Vamos a verlo despacito. Aquí está el 12, ¿ok? Romanos 8:12. Así que, cuando escuches esto, te va a explicar, ¿no? Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
En cuanto llega el Espíritu Santo a tu vida, tienes el poder para aplastar todas las obras de la carne y por el Espíritu vivir. Este es uno de los versículos más importantes, ¿no? Y tenemos que declararlo y pedirle a Dios poderlo vivir completamente. Mas si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne, moriréis. O sea, que no hacemos morir a la carne con una negación, o sea, dejando de alimentarla, como dice esa ilustración de los dos perros. No, mas si por el Espíritu, es por el Espíritu, por el poder del Espíritu, hacemos morir las obras de la carne. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Eso significa que hacer morir las obras de la carne es igualito a ser guiado por el Espíritu de Dios. O sea, cuando te dejas guiar por el Espíritu de Dios, no vas a meterte en cosas que te van a provocar tentaciones, que te van a provocar caídas, tropiezos, porque el Espíritu Santo te va a guiar. Si eres hijo de Dios, el Espíritu te está hablando, todo el tiempo está hablando, todo el tiempo te está dirigiendo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces dejémonos guiar, confesemos esto, ¿verdad? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ese es el arma del enemigo, ¿verdad? El temor. El temor esclaviza, ¿verdad? Entonces no hemos recibido un espíritu de esclavitud. Estar otra vez significa que ya estábamos viviendo bajo el temor, pero ahora otra vez. No te dejes engañar, ¿verdad? El enemigo, sus mentiras son para infundirnos temor. ¿Temor de qué? De no hacerla en la vida cristiana. De perder tu salvación. De regresar al pecado como antes estabas. No, Señor. Hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos papá, papacito lindo, Padre Santo. Por eso Cristo cuando nos enseñó a orar dijo, así oraréis así, Padre nuestro. O sea, Abba Padre. Es lo que significa, querido Padre. Es una intimidad tremenda, ¿no? Esta expresión, pues no se pudo traducir, sino se dejó ahí en el idioma original porque no hay de otra, ¿no? Significa tantas cosas, pero en general significa querido Padre, papacito. O sea, por el cual decimos papá a Dios, le podemos decir papá a Dios. O sea, no todos pueden decirle papá a Dios, ¿verdad? Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, nadie me tiene a mí que convencer de que soy hijo de Dios, porque el Espíritu Santo mismo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Deja ver cómo lo dice la Reina Valera contemporánea. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Deja buscar otra versión de las fieles. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Igual. A ver, la nueva traducción viviente, que es un paráfrasis, pues, su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo te confirma, tú eres mi hija, tú eres mi hijo, nadie te puede separar de mí, estás seguro en mis manos, tranquilo, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy, muy maravilloso, ¿no? Entonces, veamos esto del versículo 15, dice, y déjenme ir acá, en el 15. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al temor, al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción. Entonces, aquí vemos la diferencia, ¿verdad? Es uno de los grandes textos de la Biblia que enfrentan al espíritu de adopción, ¿verdad? El Espíritu Santo es el espíritu de adopción. ¿Cuál es ese? El espíritu de esclavitud. Entonces, hay dos espíritus aquí. Un espíritu de esclavitud y un espíritu de adopción. ¿Te fijas? Espíritu de adopción. ¿A quién se refiere? Pues al Señor, al espíritu del Señor. Un espíritu de adopción. Uno esclaviza, otro adopta. Pablo da a entender que aunque el Espíritu de Dios es el mismo de convicción de pecado, siempre nos confirma que pertenecemos a Dios. O sea, el mismo Espíritu que dice la Biblia que Él nos confrontará con nuestro pecado, nos convencerá de pecado, también nos convence a los que ya somos hijos de Dios que somos sus hijos, ¿verdad? Entonces siempre nos confirma que pertenecemos a Dios, que pertenecemos a su reino. El Espíritu siempre edifica, siempre anima, siempre bendice, siempre ilumina, hace a Jesús más y más precioso a nuestros ojos. Nos capacita para que podamos derrotar a la carne, al mundo, a Satanás,
a los demonios. Es Él, hermano. Es solo el Espíritu quien clama dentro de nosotros, Abba Padre, ¿verdad? Entonces está clamando. Quiere decir que no solamente es un sentimiento, es un grito de alegría, es un grito, es una declaración. Clamamos, ¡pah! ¿Verdad? Y es por eso que es importante que en la alabanza tú dejes salir ese clamor, dejes salir esa gloria, ¿verdad? Vas a tener sueños. A mí me ha pasado que de repente despierto a mi pobre esposa porque estoy alabando, clamando, cantando para el Señor, hablando en lenguas, etcétera, porque el Espíritu Santo clama, Padre Santo, ¿verdad? Es maravilloso esto. Entonces, el otro espíritu, sin embargo, nos dice mentiras, ¿verdad? El otro espíritu, que es Satanás, nos ata mediante el temor. Mira, hay una cita, a ver si mal no recuerdo, Hebreos 2:15, dice, a ver, Hebreos 2:15, dice, bueno, del 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Está hablando de Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Wow, está hablando de Jesús, ¿verdad? Diciendo de Jesús, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Es Jesús el que está hablando. Otra vez, yo confiaré en él y de nuevo he aquí yo y los hijos que me dio. Y librar, dice, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, o sea, a esclavitud. Este es el espíritu de temor. Este es el espíritu de temor que nos mantiene sujetos a servidumbre, esclavos, ¿verdad? Cristo vino a librarnos, ¿verdad? Del espíritu de esclavitud. ¿Es un espíritu de qué? De temor, ¿verdad? Es un espíritu de temor. Entonces, no dejemos que esto nos suceda. ¿Ven? Bueno, vamos a donde estábamos. Muy bien. Entonces, no dice aquí que habla de un demonio, ¿verdad? El espíritu de temor. No quiero decir esto, pero digo que Satanás y sus malos espíritus son espíritus de temor, son espíritus de esclavitud. Tanto que se identifiquen que se formen sobre las emociones humanas negativas que ya existen, o ellos mismos introduzcan el temor, ¿verdad? Porque a veces ya nuestra debilidad tiene cierto temor, ay, el coronavirus, el futuro, las elecciones, esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar al país? ¿Me van a sacar o no me van a sacar? No. Tanto uno como otro, la Biblia dice, no somos esclavos de ese temor. Cualquier cosa que nos ate mediante el temor o nos ponga bajo esclavitud o servidumbre, constituye un enemigo para nuestras vidas. Ese es el otro espíritu, el contrario al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da libertad, la libertad de adopción. Nos hace saber que pertenecemos a Dios, porque da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Los otros espíritus niegan, te dicen, tú no eres hijo de Dios. No, tú no has sido salvo. No, la verdad, tú no la vas a hacer. Y si sí eres cristiano, pero no vas a entrar al cielo, no vas a tener ningún premio, la vas a regar, al último momento vas a renunciar. La Biblia dice que cuando el diablo habla mentira, de suyo habla, porque es padre de mentira. Debemos callarle la boca en el nombre de Jesús. Cállate, como decía Jesús, cállate y sal fuera, ¿no? Cállate y vete de aquí. Siempre el Señor los callaba, porque hablan mentiras. Debemos resistirle con las palabras de verdad, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante. Bueno, hasta aquí vamos a ver. Terminamos el 17. Y si hijos de Dios, también herederos. O sea, no hay un solo hijo de Dios que no vaya a tener herencia. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, la misma herencia que le dio el Señor a Cristo es también para nosotros. Aquí está poniendo a Cristo como nuestro hermano mayor. Herederos de Dios y coherederos con nuestro hermano mayor Cristo. Pero aquí empieza del 17b en adelante, ¿verdad? Lo voy a poner aquí nada más remarcado. La segunda parte de Romanos 8, que es la agonía del cristiano. Porque empieza diciendo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, y está hablando de las aflicciones del tiempo presente, etcétera, etcétera.
ya empieza la situación que en ese momento los cristianos estaban batallando en Roma, ¿verdad? Y que de alguna manera tarde o temprano nosotros también vamos a batallar. Pero déjenme dejarle ahí porque quiero leerles un testimonio de una experiencia real. Le llama el autor, aquí lo encontré, se llama La historia de James o de James. Dice el autor, el maestro de guerra espiritual, una de sus historias verídicas, y se las quiero platicar, ¿verdad? Para terminar esta primera parte de el éxtasis, ¿verdad? A ver si me puedo expresar. Pongan mucha atención. ¿Listos? No se me duerman. ¿Sale? Dice, en cierta ocasión, dice este hermano, me encontraba aconsejando por teléfono a un turbado cristiano de otra localidad. Mi agenda estaba tan repleta que no me era posible recibirle para una sesión de consejo. Sin embargo, el hombre sufría mucho y me sentí constreñido a ministrarle, aunque sea por teléfono, de esa manera. James era un recién convertido que había sido mago en un tugurio de su ciudad. Su esposa era bruja en el mismo grupo. Tenían un hijo, un niñito llamado Tommy, de unos 6 años de edad. Wow. James procedía de una familia con problemas y había sido víctima de abuso físico y sexual por parte de su padre siendo pequeño. Wow. Creció con un profundo sentimiento de vergüenza, de impotencia, de inutilidad y también de rabia, de coraje. La magia, por lo tanto, le proporcionaba una sensación de poder sobre los demás, sobre las circunstancias y por encima de todo, sobre su propia vida. Cuando era joven había tenido algún contacto con el cristianismo y tenía amigos creyentes. En ocasiones había ido con ellos a la iglesia, pero no entendía el evangelio. La persona de Jesucristo le había impresionado mucho. Sin embargo, no sabía cómo apropiárselo para sí mismo. ¿Cómo inició en la magia James? Bueno, él conoció a su mujer, a la que ahora, en ese momento era su mujer, mientras estaban en el high school. Y ella le introdujo en la magia. Parecía una actividad perfecta para él. Después de su boda, James y su esposa dedicaron sus vidas al mundo espiritual. Pero aunque había cosas divertidas, dice el hermano entre comillas, en las prácticas mágicas, también turbaban su espíritu sensible. O sea, James tenía un espíritu sensible. Todo el mundo trataba de conseguir poder ahí en ese grupo. Cada uno intentaba lograr control sobre los demás. Los espíritus, aunque útiles para una persona herida como James, eran también perversos. Promovieron el sexo libre entre los componentes del grupo. A James no le gustaba ver a su mujer, a su esposa, manteniendo relaciones sexuales con otros, tanto hombres como mujeres. Y se sentía degradado cuando participaba él mismo en dichas orgías, en dichas actividades. El odio a los demás, en particular a los cristianos, era una característica dominante en su ambiente, ¿verdad? En el círculo donde se movía. Siempre pronunciaban maldiciones contra los creyentes e invocaban a los espíritus para hacerles daño, siempre. Pero francamente a él le caía bien un compañero de trabajo cristiano que había comenzado a darle testimonio acerca del gozo de la vida en Cristo. Y es que tremendo, no solamente dar testimonio de la salvación, sino de estar lleno del Espíritu Santo, de disfrutar la vida en Cristo, repito, ¿verdad? El espíritu que controlaba al grupo le recordaba lo que había leído del diablo y lo que le hablaba ese amigo cristiano. Se preguntaba si no estaría Satanás manipulándolos entre bastidores sin saberlo él, su esposa y otros miembros de su grupo. El James se preguntaba, ¿no será que el diablo nos está manipulando? Pero como James, uno de los líderes de ese tugurio, pues no se atrevía a expresar sus inquietudes
sus sentimientos, sus dudas. Ahora, el testimonio cristiano y el deseo de cambiar en James, ¿cómo se dio? Cierta noche, dice este hermano, testifica, James, su mujer y sus hijos volvían a casa después de una reunión en especial perturbadora, caracterizada por expresiones de odio profundo hacia los cristianos. Los espíritus estaban enfadados con el grupo por no esforzarse más en conseguir un puesto de aceptación para la brujería como religión. Buena que, en contraste con el cristianismo, subrayaba los valores de la felicidad, porque ellos predicaban eso, ¿no? Que la brujería les iba a dar felicidad, les iba a dar paz, les iba a dar hermandad. Al mismo tiempo, James reconocía que no era cierto, que estaban llenos de odio hacia todos aquellos que se les opusieran, cualquiera. Le manifestó a su esposa su preocupación. Por fin tuvo valor y le dijo a su esposa lo que él tenía, lo que le preocupaba. Y también le habló de su compañero de trabajo cristiano, de lo amable, de lo alentador, de lo bondadoso, de lo moral que era. Todos sus compañeros sabían que creía en Cristo. No porque les predicara constantemente o discutiera con ellos, argumentara, sino por el tipo de vida que llevaba. Todos sabían, este es cristiano. Y él así lo decía. Sabemos que es cristiano no porque nos lo dice, sino por su manera de vivir. Mientras comía su almuerzo con los demás, este cuate no participaba del lenguaje sucio de las conversaciones que tenían los demás. De vez en cuando, si se sobrepasaban con sus maldiciones, les recordaba, ¿verdad? Este cristiano les recordaba que tomaban en vano el nombre del Señor o de su Señor y les rogaba de la mejor manera, de la manera más atenta, pero con mucha firmeza, que dejaran de hacerlo. Dejen de tomar el nombre de Jesús, hermano. Porque en el idioma inglés, ustedes saben, se toma muy rápidamente el nombre de Jesús, hermano, y se dice Jesus para todo, ¿no? Entonces están maldiciendo, hablando con maldiciones y mencionan el nombre de Jesús. Y este cristiano les decía, hey, cálmense, ¿no? Están poniendo en mal a mi Señor. Y ellos dicen que se disculpaban. Y su lenguaje y sus temas de conversación se moderaban de veras cuando él estaba presente. Yo ya experimenté eso, hermano. Seguramente tú lo experimentas. Tú llegas, estás en la conversación y el ambiente cambia. Y ya no pueden decir las groserías simplemente porque tú estás ahí. Y les infundes respeto. O sea, el Espíritu de Dios empieza a fundir respeto. A mí me pasó muchas veces en la escuela, muchísimas veces. Conmigo no decían groserías. Me alejaba y empezaban a hablar sus palabrotas. Me acercaba y como decían, no, aquí Gustavo no puede oír estas groserías. Y en son de burla, o de a de veras, pero no se decían, hermano. No sé si ya te pasó a ti, pero a mí sí me pasó muchas veces, me está recordando esta historia, algo que sí tiene razón, o sea, así pasa. Es increíble, es maravilloso. Dice que ellos se disculpaban y su lenguaje y sus temas de conversación se moderaban de veras cuando él estaba presente. James se sentía profundamente impresionado por su amigo cristiano. Su mujer se puso furiosa y empezó a decir, ¡hey, los cristianos son nuestros peores enemigos!, replicó ella. Ellos dicen que adoramos a Satanás, lo cual es mentira. También dicen que su Dios es el verdadero y que Jesús es el único Salvador. Eso tampoco es cierto. Hay muchos dioses. Nuestra religión es la respuesta a las necesidades de la humanidad. No vivimos para un cielo futuro. Disfrutamos de la vida ahora. Y cuando muramos llegaremos a ser uno con los espíritus. De modo que tenemos lo mejor de ambos mundos. ¿Cómo puedes pensar siquiera por un momento que tu amigo cristiano tenga razón? El momento de la libertad. Un domingo, mientras su esposa estaba afuera, James asistió a la iglesia con su amigo. Le encantaron los cantos, las oraciones y el sermón de la palabra de Dios. Pero sobre todo se sintió atraído por la persona de Jesús y lloró al empezar a comprender que Dios le había amado a tal manera hasta el punto de enviar a su propio hijo para que muriera por sus pecados.
sin importar lo que le hubieran enseñado y lo que él estuviera enseñando a otros, James sabía que el pecado era algo real. Todo el sexo, el odio, el orgullo, la ambición y la falta de respeto hacia sus semejantes que su grupo promovía eran pecado. Estaba convencido de ello. Quería salir de aquellas cosas. La presión para promover el mal en nombre del amor era demasiado fuerte. Repito, la presión para promover el mal en nombre del amor, lo que hace mucha gente, seguramente lo has estado viendo, ¿no? Era muy fuerte. Quería hacer bien a todos los hombres, quería ser libre. James quería ser libre. Día tras día, a la hora del almuerzo, hablaba con su amigo cristiano, hasta que en una ocasión, en un almuerzo, inclinó su cabeza, oró y recibió a Jesucristo como su Salvador. No podía seguir llamando bien al mal, ni mal a la bondad de Cristo y de Dios. Ya no podía. Pues tuvo un ultimátum en su casa. Cuando le contó aquello a su mujer, se puso ella fuera de sí. Siempre has sido una persona débil, le dijo. Ni siquiera sé por qué me casé contigo. A menos que vuelvas al grupo, te abandonaré y me llevaré conmigo a Tommy. Hablaron durante horas, o más bien, él intentó hablar, pero ella se mofaba de él, añadiendo insulto tras insulto tras insulto. Al día siguiente, cuando volvió a casa del trabajo, su esposa se había ido y, cumpliendo su promesa, su amenaza, se había llevado consigo a Tommy. No dejó ningún número de teléfono donde localizarla, de modo que James llamó a uno de los líderes del grupo para ver si conocía su paradero. Este sí lo sabía, pero no estaba dispuesto a revelárselo. Te has hecho cristiano, le dijo. Eres un traidor. Te has unido a nuestros enemigos. A menos que renuncies a tu cristianismo y vuelvas al grupo, jamás verás de nuevo a tu mujer ni a tu hijo. Dicho esto, colgó. Ataque continuo y liberación progresiva. Fue entonces cuando James empezó a sufrir ataques demoníacos. Los espíritus bombardeaban su mente con amenazas e insultos. No le dejaban dormir por la noche. Confundían sus pensamientos de tal manera que tenía dificultad para concentrarse aún en su trabajo. Estaba desesperado. Hasta que su amigo lo llevó a ver a uno de los dirigentes de su iglesia que tenía el don de echar fuera demonios y otros dones espirituales de discernimiento que le ayudarían a identificar a los demonios que actuaban en la vida de James. Muchos demonios fueron expulsados y al principio experimentó un gran alivio. Con el tiempo, sin embargo, aquellos mismos demonios trataron de volver y otros nuevos llegaron para atormentarle. Eran espíritus de esclavitud al miedo. Y pone ahí Romanos 8:15. James se sentía aterrorizado, ya que los demonios amenazaban con matarlo y temía que de verdad lo hicieran. Fue entonces cuando me llamó para pedirme ayuda a fin de liberarse de sus miedos y de la esclavitud de aquellos espíritus inmundos acusadores. En vez de eso, dice el hermano, fíjate, escuchen, esta es la parte importante. En vez de echarle fuera a los demonios, repasé con él las escrituras para hacerle comprender cuál era su identidad en Cristo. Wow, esto me deja así como que wow, ¿no? O sea, si hubiera sido yo, luego me aviento unos guamazos con los demonios, ¿no? No, espérate. ¿De qué sirve echar fuera a los demonios? Si la cristiana o el cristiano que está ahí luchando no sabe quién es en Cristo. No está seguro, no está consciente de su victoria declarada por Dios y por las Escrituras. Entonces dice este hermano, en vez de echarle fuera a los chamucos, repasé con él las Escrituras para hacerle comprender cuál era su identidad en Cristo. Quería que reconociera que el Hijo de Dios ya había derrotado a Satanás en su lugar. Le dije que aunque podía ser que el diablo no se retirara enseguida de un modo total,
a la larga tendría que cesar en sus acusaciones y tácticas intimidatorias. Siempre lo hace. No tiene elección, de acuerdo a Santiago 4, 7 y 8, que dice, no deis lugar al diablo, resistir al diablo, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. O sea, es una ley. A veces se tarda un poco, pero si tú continúas resistiendo y sometiéndote a Dios, Él va a huir. Llamo a esto, dice el hermano, consejo de preliberación. ¿Cuál es el consejo de preliberación? Para un cristiano, por supuesto, es recordarle lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario, lo que el Espíritu Santo está haciendo en su vida, y recordarle las Escrituras, Romanos 6, 7 y 8. Así que hubiera sido inefectivo, dice el hermano, hubiera sido un fracaso tratar solo de expulsar a los espíritus de una vida tan seriamente afectada por demonios poderosos de brujería, miedo y esclavitud. Y ya que James había practicado la magia durante años, incluidos varios años como hechicero, su liberación no fue inmediata, fue progresiva. Termina diciendo esta liberación completa. En más de una ocasión los demonios se manifestaron mientras hablábamos por teléfono. Yo los sujetaba y continuaba con la orientación bíblica. O sea, las armas que usó el hermano fueron la palabra de Dios, no tanto el poder de Dios para echarlos fuera. Primero la palabra, en la mente, en el corazón de James. Así que yo los sujetaba a los demonios y continuaba con la orientación bíblica. James estudió el libro llamado El Adversario del doctor Mark Buber y comenzó a hacer oraciones doctrinales y oraciones de guerra espiritual. Eso está en el libro El Adversario. Compró y siguió con mucho cuidado mi serie de 16 cassettes con su programa de estudios adjunto llamado Guerra Espiritual. Con el tiempo empezó a experimentar cómo los demonios aflojaban la presa que tenía en su vida y su mente. Aunque fue cuestión de varios meses, por último, una noche, cuando estaba en la cama, se produjo la autoliberación final. De repente se dio cuenta de la huida de los últimos espíritus de esclavitud. Dice este hermano que gritaron sus protestas en su mente. No es justo, tú nos pertenecías, pero tenemos que marcharnos. Jesús nos está diciendo que salgamos ahora mismo. No es justo, y se fueron. Y dicho esto, salieron. Cuando Santiago se acercó al Señor en adoración, oración y acción de gracias, él se acercó, a Santiago. Es que James es Santiago, ¿verdad? Por eso está hablando de James, es el mismo, ¿eh? Cuando James, o en español Santiago, nunca antes había experimentado un sentimiento tal de la presencia de Dios, James. Por fin estaba libre. Por fin James estaba libre. Ahora comprendía aquellas palabras de Pablo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu Santo, de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Romanos 8:15, Gálatas 4:6. Ahora estaba seguro de que era hijo y heredero de Dios, así como coheredero con Cristo. Sabía que sus sufrimientos eran con Cristo, que todo le ayudaba bien y que también que algún día sería glorificado con él. Versículos 16 y 17. Y así termina la historia, hermano. Entonces, este repaso general de las enseñanzas de Pablo acerca del éxtasis de la vida cristiana, ¿verdad? Es con el propósito de decirnos a nosotros quiénes somos en Cristo Jesús, ¿verdad? De recordarnos que somos adoptados, de recordarnos que ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y que cualquier otra cosa es un engaño del enemigo, ¿verdad? Porque si tenemos el Espíritu de Cristo, somos de Él, pero podemos vivir la vida cristiana como dice, disfrutando de nuestra herencia o sin disfrutar de nuestra herencia. Es como si te adoptó, imagínate que tú eras un huérfano, estabas en un orfanatorio, y llega y te adopta una familia millonaria, y tú quieres seguir viviendo con tus pantaloncitos rotos y andando a pie en tus guaraches.
Y ellos te dicen, no, pues aquí está un coche, es más, hay un chofer, una limusina. Aquí te traigo todo esto, ahí está ropa de marca y tú no quieres vestirte o no sabes que tienes derecho a eso. Y te da pena pedir más, ¿verdad? De comer porque dices, no, pues ya me sirvieron esto, es lo que me sirvió mi pastor, pues ya, pues lo que voy a comer, ¿no? Lo que me sirvió mi pastor, me quedé con hambre, pero pues ni modo, ¿no? Hasta el próximo domingo, que me alimente un poco el pastor con algo. No, ¿qué te pasa, hermano? Tú tienes todo a tu disposición, tienes la palabra, tienes carne, estudios maravillosos. Por supuesto que tu pastor te recomiende, ¿verdad? Porque si no, puedes caer en manos de locuras, ¿verdad? Y sea alimento chatarra disfrazado, ¿verdad? Pero no, hermanos, tenemos muchas cosas que declarar ahorita para alimentarnos. Entonces, repito, solo existen dos tipos de cristianos, los que conocen quiénes son y están viviendo herederos de Cristo, o sea, están viviendo su herencia, como dice lo que acabamos de leer, y aquellos que no saben que tienen dinero en el banco y tienen una chequera ahí metida y nunca giran un cheque en el banco de la fe, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a creernos esto, vamos a vivir por lo que somos. Repito lo que les he dicho los domingos. La vida cristiana no es tratar de hacer lo que no somos. No. Es hacer lo que ya somos. Es comportarnos de acuerdo a lo que somos, a lo que ya tenemos en Cristo Jesús. Así que, hermano, no nos dejemos engañar. Repásate otra vez Romanos 8 del 1 hasta el 17 y nos vemos la próxima semana para continuar con este precioso capítulo. A ver, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ya apagaron sus cámaras, no sé si están roncando por ahí o están todavía por acá, ¿verdad? Espero que todavía estén ahí, ¿verdad? Bueno, ya las prendieron algunos para que los vea. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pues habilite su micrófono, por favor, y hágala saber. Repito, estamos hablando del éxtasis de la vida cristiana. Romanos 8, del 1 al 17, la primera parte. ¿Qué más? ¿Les gustó el testimonio del hermano? ¿Le entendieron? Sí, les está grueso, ¿no? O sea, de una vez les aclaro que cuando es una persona que ha vivido tanto tiempo en el satanismo, su liberación es paulatina. Yo ya tuve varias, en mi vida cristiana, varios conocimientos de personas que así les pasó. Gracias a Dios, no he tenido que ministrar a ninguno de ellos, porque es cansadísimo, ¿no? Son meses de liberación. Pero sí mis pastores y otros hermanos, y yo estuve pues, ahí a la par viendo el progreso, pero sí se requiere de mucho, ¿no? Por eso son cadenas bien gruesas. No nos dice, desgraciadamente, no nos dijo el hermano si recuperó a su niño, tal vez no, pero ni modo, son secuelas, ¿verdad? De todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. A veces hay que pagar un alto precio, pero Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Entonces, pues a veces, aunque ya somos cristianos, algunas veces nos restaura Dios todo lo que perdimos, otras veces, pues Dios nos añade cosas nuevas, pero ya no podemos recuperar algunas cosas. No se dice de su esposa, por lo que me imagino, ella no quiso nada que ver con él ya. Y es el precio, ¿verdad? Que pagan algunas parejas porque uno quiere seguir a Cristo y el otro no. Y es difícil, es difícil. Y ustedes me entienden. Aquí por lo menos tenemos una o dos personas que pueden entenderlo muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario? Está Luisito ahí haciendo qué hacer, pero ojo, atento a la clase. Muy bien, Luisito. Y aquí hay un iPhone que no sé de quién sea. Ajá. La familia Gracia está ahí también. Rosalba la vi hace ratito. Evelyn, Luis. Y un iPhone que está aquí que no sé de quién sea, pero bienvenido, ¿verdad? Qué bueno que está aquí. Hola, soy Jessie. Ah, Jessica. Sí. Dios te bendiga. Qué bueno que estás ahí. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, entonces, qué maravilloso escuchar testimonios de cambios de vida tan poderosos. Pero acuérdense, lo más importante de ese testimonio, lo que más me bendijo a mí, es que el hermano, para ministrarlo a él, lo tuvo que afirmar en la palabra de Dios.
en las verdades de la palabra de Dios. Porque Cristo así venció al enemigo. Escrito está. O sea, el enemigo dice, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Pues tienes hambre. Tú tienes el poder de convertirlas en pan. En unas flautitas así como bien ricas ahí. Conviertes en unas flautitas ahí con su pollito y todo eso y te lo empampirulas. Si Cristo no hubiera tenido clara su identidad, hubiera caído ahí. Pero él tenía clara su identidad. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palo, ¿no? Tenía clarísima su identidad. Si postrado me adorares, te voy a dar todo esto. No tentarás al Señor tu Dios. Yo soy Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Aléjate, vete de mí, Satanás. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, hermano. En la guerra espiritual tenemos que afirmarnos en Dios. ¿Va a haber lucha? Claro, pues tenemos una familia que no es cristiana. Tenemos familiares que no son cristianos. Aún nuestros propios hijos, si no se entregan al Señor, van a ser los que nos confronten con las cosas, pero tenemos que seguir. Y si no está claro quién eres tú, a qué has sido llamado, la herencia. O sea, ya ahorita ya no me intimida nada. Mis hijos fueron dados en Cristo Jesús. Es más, fueron profetizados en el vientre de su madre. Así que no les queda otra. Están destinados para entregarse a Cristo. No sé cuándo, pero yo creo que ya se acerca el día. Y yo declaro que se acerca el día y seguiremos en la brecha porque así es. Entonces, a veces el enemigo me ha engañado, me ha hecho sentir el peor de los padres, el peor de los pastores, etcétera, porque se me olvida las promesas, se me olvida quién soy, se me olvida lo que tengo, mi herencia. Y dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos. En la aljaba, mi aljaba está ahí llena, ¿no? Entonces, yo declaro que esas flechas son del Señor, no son del enemigo. Así que, hermano, todo esto como un ejemplo, ¿no? De una guerra personal que yo podía tener. La tuya puede ser muy diferente, pero ahí está la palabra del Señor. ¿Alguien quiere comentar algo? Nos despedimos. Son las 9:17. Que descansen. Oremos por esta cuestión de las elecciones. Sigamos en oración para que los disturbios que pudiera haber sean controlados por el Señor. Y que Dios nos lleve a donde Él quiere. Yo nomás te digo que, desde mi punto de vista, si gana la izquierda, por decirlo, pues quiere decir que ya la venida del Señor está más cerca de lo que pensamos, ¿no? Entonces, pues yo le preguntaba hoy a mi hermano, le dije, oye, tú personalmente, en tu sentir como cristiano, ¿cuánto crees que nos falte para ver al Señor? Dice, pues tal vez nosotros no lo veamos como padres, pero nuestros hijos definitivamente, y él así lo declara, van a ser raptados por el Señor. Bueno, quién sabe, ¿no? O sea, he escuchado varias posiciones, pero lo que sí todo el mundo siente es que nuestra redención está más cerca. Todo el mundo siente que nuestra redención está más cerca. Entonces, ya no quise ya dar argumentos, yo nomás fue una pregunta que le hice a mi hermano, y así de repente a algunos siervos de Dios les pregunto su sentir, ¿verdad? En esta ocasión sí me dejó él así con ese pensamiento. Dije, bueno, sea lo que sea, tarde lo que tarde, nuestro Señor, tenemos que estar firmes en su palabra. Amén. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos preciosos. Buenas noches. Se habilite su micrófono para despedirse.